Tengo un podcast favorito que si no lo conocéis os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo si os gusta aprender, y es el de Píldoras del Conocimiento, que lo comanda o lo creó en su día Fernando Alonso y hace como un podcast mensual, pero un podcast súper, súper completo. Ha hablado de aprendizaje, ha hablado de comportamiento, ha hablado de sesgos, de modelos mentales, y quiero compartir hoy con vosotros un tuit que hizo el otro día Fernando, que venía a decir cuáles eran los 3 patrones que poseen todas las personas que conoce él que tienen éxito. Y esto, obviamente, ya sabéis mi mente, que solo piensa en oposiciones, solo piensa en educación, lo voy a extrapolar cada uno de estos patrones a la docencia y a la oposición. Porque sin duda, estos 3 patrones que voy a compartir ahora, los he visto yo también en opositores que he preparado y han sacado plaza, en docentes que son excelentes, y creo que de verdad os va a aportar este tipo de vídeos. Como siempre os digo, agradezco mucho esa manita arriba, ese comentario. Estoy abierto a que me digáis de qué queréis que hable en los próximos podcasts y en los próximos vídeos. Estamos en esta nueva edición del podcast, empieza el nuevo curso escolar y estoy aquí, como siempre, para acompañaros y para ayudaros en lo que pueda. El primer patrón, y esto tiene que ser tanto para docente como para opositor, y más en este mundo tan volátil e incierto, es que no paran de leer y no paran de estudiar. Yo hace ya mucho tiempo que en mis webinars, que cuando me toca hacer alguna conferencia, que lo digo y me preguntan mucho, que todos los días estudio entre 1 o 2 horas. Esté de vacaciones, esté trabajando de profesor, al margen de todo eso, yo dedico tiempo a estudiar. Y para mí estudiar es ver una formación, para mí estudiar es leerme un libro sobre algo que quiero aplicar en, en alguna de mis formaciones, de técnicas de estudio, de metodologías activas, mi curso de exposición oral. Pues al final, digamos que es una práctica deliberada y todo aquello que leo y estudio, pues intento extrapolarlo. Y obviamente yo me expongo mucho y tengo que estar preparado porque mi objetivo es ayudaros y os tengo que ayudar si tengo algo que aportaros. Así que yo creo que esto es fundamental. Y también como docentes hemos de tener esa humildad que poco se ve en la sociedad, y aquí tengo que ser bastante duro. Cada vez la gente tiene menos escucha activa, habla más su ego y se piensan que saben más, ese efecto Dunning-Kruger, que se piensan que saben más de lo que de verdad saben. Y creo que como docentes hemos de estar abiertos al cambio, al aprendizaje, a la lectura. La lectura es el mejor ejercicio de meditación y de concentración. Y ahora la ventaja competitiva, tanto a nivel de docencia como a nivel de oposiciones, es esa concentración, es esa atención sostenida. Porque cada vez las personas, por los estímulos que tenemos, nos es más complicado mantener la concentración. Así que los creativos, los que van a innovar, los que van a ir un pasito más allá, son aquellos que leen de forma recurrente. El segundo patrón, y habla, Fernando, de que estas personas son capaces de tener enfoque casi extremo en lo que hacen. Y esto lo hilo con el santuario de concentración. Tenéis, de hecho, en el curso de técnicas de estudio un módulo enfocado a atención, a concentración, a planificación y organización basado en evidencia científica. Porque al final, si tú no puedes tener foco en una única tarea, si tú, aunque sepas las mejores técnicas de estudio, no te puedes centrar y no puedes tener esa atención a lo largo de un tiempo determinado, va a ser imposible que profundices. Conozco opositores que se han presentado 6, 7 veces y no han suspendido por el número bajo de plazas o no han conseguido plaza por el número bajo de plazas. Lo han conseguido porque no son conscientes de esas debilidades que tienen y no son conscientes de que estudian mal. Y no es que estudien mal del método que utilizan, sino que no tienen concentración, de que están cada 2 por 3 viendo historias de Instagram, que van a la biblioteca con el móvil, que tienen 3 horas o 2 horas al día porque están trabajando y en vez de sacarle el máximo partido posible, le sacan 20 minutos, 25 minutos de tiempo efectivo de estudio. Así que si quieres a largo plazo ser alguien importante, aplicar alguna metodología o profundizar en algún modelo pedagógico o en las oposiciones, hacerte bueno, necesitas enfoque máximo para alcanzar ese aprendizaje profundo y que puedas transferirlo. Así que tenemos la lectura, la formación continua y ese enfoque tan importante. Y por último, los opositores son buenas personas. Fernando comparte en su tweet
el tercer patrón, que la identidad de las personas con éxito va mucho más allá del asunto profesional. Al final yo siempre lo digo, que para opositar bien, para ser buen docente, tienes que ser buena persona. Tienes que mostrar una serie de valores y querer ser parte del cambio. Tienes que tener humildad para que de esta forma no pares de formarte, valga la redundancia. Pero se ha de ver, y en cualquier cambio, como dice James Clear, primero viene el ser, primero viene la identidad. Y cuando tú coges la identidad de un docente potente, tú coges la identidad de un formador, coges la identidad de un escritor, coges la identidad de un opositor que queda de los primeros, empiezas a tomar decisiones y a hacer lo que hace ese opositor. Siempre lo digo, el opositor que va a quedar de los primeros en cuanto a nota, frente a una disyuntiva de estudiar con música o de estudiar con otras personas que le están distrayendo continuamente, prefiere concentrarse y prefiere hacer pomodoros de 50 minutos con el máximo foco posible. Y si tú coges esa identidad, luego lo haces, finalmente lo vas a tener. Pero es que antes hablaba con un amigo que me decía, últimamente estoy haciendo formaciones y la verdad que no me aportan mucho. Hice una formación de lectura rápida y me dijo, no me aporta mucho. Me acuerdo que se leyó un libro que le recomendé de Joan Gallardo y me dijo, es que tampoco siento que me haya dicho, me haya cambiado el mundo, me haya aportado algo que no lo sepas. Y yo le dije, es que muchas veces los cambios, por no decir siempre, vienen de cosas que ya sabemos pero que no aplicamos con la suficiente excelencia. Y esto pasa por aquí. Estoy seguro que sabéis que es importante leer, que es importante como docente no parar de estudiar y formarse, que es importante concentrarse y estar a una única tarea y que es importante tener una identidad con un sustento en cuanto a valores y principios. Para ser buen docente, para ser buen opositor, para ser buen lo que sea. Pero la pregunta es, ¿lo aplicas? Pues eso quiero, que tengas estos 3 patrones a lo largo del tiempo, que no te enfoques tanto en el resultado, sino en todo lo que te vas a llevar en tu proceso de preparación de oposiciones y de ser un buen docente. Y lo dicho, estoy seguro que si sigues así con constancia, con atención sostenida, con formación, vas a conseguir lo que te propongas. Y si no lo consigues a corto plazo, vas a llevarte muchas habilidades y vas a tener una predisposición para que cuando aparezca la oportunidad, la cojas. Así que nada, si te ha aportado, déjate esa manita arriba, déjate ese comentario, decirte que dentro de poco, vamos a hacer un sorteo dentro del curso de técnicas de estudio para fomentar esa aplicación de técnicas de estudio en el sentido de, por ejemplo, el código fonético, que no se utiliza mucho en magisterio, no se utiliza mucho en la docencia, en secundaria, en las oposiciones de educación, por así decirlo. Entonces, si empezamos a utilizar esas técnicas que vienen de otras oposiciones, por así decirlo, pues voy a fomentar ese uso para que aquellos que lo utilicen y lo compartan en nuestra comunidad privada, pues vamos a sortear una serie de libros que os van a venir muy bien. Esto lo digo porque si no estás dentro del curso de técnicas de estudio, échale un vistazo, merece mucho la pena. Y sinceramente es mi única formación que tienes acceso de por vida, porque sé que te sacarás la plaza, pero quiero que también le saques partido al módulo de dar clase de forma memorable. Utilizar la neurociencia, utilizar la evaluación y utilizar los distintos instrumentos metacognitivos y las distintas estrategias cooperativas para que tu alumnado recuerde y puedas alcanzar ese aprendizaje profundo, esa evaluación auténtica para que transfiera a la vida real y para que prepares para esta vida tan volátil, incierta, compleja, y ambigua. Así que no te molesto más, nos vemos en el siguiente podcast, un abrazo y mucha fuerza.